Yo quiero compartir con ustedes un pasaje de la Escritura que estoy dando estudios bíblicos, estoy dando relacionados a cómo distinguir las voces en nuestro interior, ¿no? Y cuando veamos la parte de las formas que tiene Dios de hablarnos, hay muchas formas, fundamentalmente la palabra, obviamente el Espíritu Santo, pero también explicábamos muchas cosas que son importantes tener en cuenta. Y una que me impactó y me hizo pensar y meditar cuando lo estudiaba en profundidad era justamente que Dios nos habla muchas veces a través de puertas abiertas o puertas cerradas, ¿no es cierto? Entonces eso me hizo repasar mi vida, las decisiones de mi vida, antes de ser creyente, después de ser creyente, y tantas enseñanzas que uno saca de la Escritura, porque muchas veces llevamos años orando por algo que es una necesidad, ¿no es cierto? Pero aún con urgencias no hay respuestas, y comenzamos, Señor, ábreme esa puerta, ábreme, Señor. Pero nunca le pregunto, nunca le preguntaba o nos preguntamos, ¿sí? ¿Es realmente tu puerta? ¿Es lo que tú quieres, Señor, para mi vida? Porque también estamos confundidos emocionalmente por una puerta que se cerró. Vivirlo en la carne, en el alma, es bien complicado. Una relación que parecía estable, que parecía perdurable, y de repente se termina. Y ahí viene el desconcierto, el por qué, el para qué, un negocio que se frustra, que queda a medias, un sueño. Señor, tú me diste este sueño, pero ¿fue Dios el que me dio ese sueño? O también hay que saber esperar, fundamentalmente, como pasó con José. A los 16 años tuvo un sueño, ¿no? Y a los 30 se concretó. Entonces todo tiene un tiempo, o un trabajo que quizás no se nos da, una oportunidad perdida, y muchas veces no entendemos que algunas puertas se cerraron porque Dios nos ama demasiado para dejarnos entrar, para abrir esa puerta, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener en claro que realmente cuesta mucho poder entender el porqué de esa puerta abierta o de esa puerta cerrada, especialmente, ¿no es cierto? Pero hay un versículo que como referencia, después voy a dar el texto base del sermón, dice Jesús en Juan 13:7, Juan 13:7, dice el Señor, lo que yo hago, tú no lo puedes comprender ahora, mas lo entenderás después. Y ese es el proceso que nos cuesta asimilar, ¿verdad? Por eso Jesús le enseña a Pedro en esta palabra que hay procesos que al principio no comprendemos, pero después revelan su propósito, después entendemos, ¿no? Es como Romanos 8:28, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y una vez se pasa por cada crisis que dicen, ¿qué me va a ayudar a bien eso? ¿Sí? Un tiempo de mucha crisis que yo viví, hermanos me decían, fuerza, que todo ayuda bien, ¿no es cierto? Y yo ya un poco más le tenía bronca al versículo, porque decían, ¿quién me va a ayudar a bien esto? ¿No es cierto? No le encuentro el sentido en qué me va a ayudar a bien, pero cuando pasa el tiempo, con razón
con razón, ¿sí? Entonces, en Apocalipsis 3:7 dice así: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre, ¿no? Y esto es bien interesante, porque acá nos habla y nos abre el panorama muchas veces de las pruebas en nuestra vida. Y hoy el Señor, a través de su palabra, nos va a conducir de alguna manera, ¿sí?, a romper 3 cadenas que muchas veces nos tienen aprisionados. La cadena de la desesperación, porque perdimos toda esperanza de poder llegar al objetivo, al logro. La cadena de la frustración, porque consideramos que ya es inútil. ¿Para qué? Y desistimos. Y también la obsesión por controlar el futuro. Y esto es producto del deseo de seguridad y se termina convirtiendo en ansiedad, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas personas que viven agotadas, frustradas, como nos ha pasado seguramente a muchos de nosotros, ¿sí?, golpeando puertas, empujando situaciones, forzando relaciones, manipulando muchas veces las circunstancias. ¿Y cuántas veces, no?, que no se abre la puerta y no se abre y uno quiere tirar abajo a patadas, ¿no? Uno, Señor, ¿pero qué pasa? Esto es Satanás, y reprendo y hago guerra espiritual. Y es Dios, muchas veces, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Señor en ese momento es como que nos dice: ¿hasta cuándo vas a intentar abrir con tus manos lo que solo se abre con mi llave? Lo que solo abre Dios con su llave, lo quiero hacer yo. Entonces, Jesús no solo abre puertas, también desenmascara las puertas falsas. Esto es fundamental, porque el mayor peligro no es una puerta cerrada, sino una puerta equivocada, abierta. Una puerta que no es de Dios. Yo no sé cómo se dio todo esto tan práctico, ¿no? ¿Por qué? Porque hay puertas que parecen bendición, pero son destrucción disfrazada. Parece. El enemigo se disfraza de ángel de luz. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al fin es camino de muerte. Entonces, tenemos un ejemplo con lo que pasó con Eva, y podríamos decir la puerta del Edén. La serpiente no la obligó a Eva a nada, solo le mostró una supuesta muy buena oportunidad, una oportunidad inigualable. Le dijo: comed del fruto y no morirás. ¡Wow! Conocerás el bien y el mal y serás como Dios. Parecía la puerta de la vida eterna, la puerta de la sabiduría, la puerta de ser igual a Dios, del empoderamiento espiritual, ¿no es cierto? Sin embargo, era la puerta que nos conducía a ella y a toda la humanidad al pecado, a romper nuestra relación con Dios, a la caída, a la muerte física y la muerte espiritual. Al momento de pecar ocurre la muerte espiritual porque se rompe nuestra comunión con Dios. Y después, en su tiempo, polvo eres y al polvo volverás, le dijo el Señor a Adán. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El enemigo siempre presenta el pecado como una gran oportunidad para lograr la felicidad, para tener satisfacción en el alma. Por ejemplo, hay personas que dicen: yo solo quiero ganar dinero. No está mal,
¿sí? Pero ¿qué pasa? Terminan perdiendo la paz, perdiendo la familia, perdiendo la comunión con Dios. Otras personas que aceptaron trabajos que terminaron destruyendo sus vidas. También relaciones que apagaron su fe, amistades que contaminaron su corazón, negocios importantes que parecían maravillosos, pero terminaron mal, en la ruina y hasta en muchos casos presos. ¿Por qué? Porque confundieron una buena oportunidad, supuestamente, con la voluntad de Dios. Con la voluntad de Dios. Por eso, Proverbios 10:22, Reina Valera, Proverbios 10:22, dice este texto que siempre lo repetimos, ¿no? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Yo tengo un amigo en la Patagonia que es empresario y cuando oramos y demás yo le digo, la bendición de Dios es la que enriquece y se le hace el signo pesos, ¿no? El signo dólares, pensando que si bien Dios nos bendice la economía, las finanzas, el sentido no es solo económico, sino es prosperidad integral, es paz verdadera, es unidad familiar, es buena salud, es el propósito que Él tiene con nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? No tomes decisiones importantes solo porque parecen buenas. Antes debemos preguntarnos, ¿esto me acerca a Dios o me enfría espiritualmente? ¿Me trae paz verdadera o ansiedad, preocupación, inseguridad? ¿Esta oportunidad fortalece mi alma y mi espíritu o solo alimenta mi ego? Preguntas interesantes, ¿no es cierto? Por eso es que nunca debemos olvidar que la prudencia en nuestras decisiones nos trae paz, nos hace meditar en la Escritura, en el propósito de Dios, en lo que Dios quiere para nosotros, nos trae seguridad, nos trae bendición, ¿sí? Interesante la palabra prudencia, en su etimología, en la palabra prudentía, ¿no? Que es la capacidad de ver por adelantado o prevenir lo que viene. En otras palabras, es discernir, es distinguir la voz de Dios de las demás voces, es estar un paso adelante sabiendo que no tenemos que ignorar las maquinaciones del diablo. Ahora, no toda puerta cerrada es obra del enemigo. Muchas veces son por obra de la misericordia del Señor, ¿no es cierto? Porque hay personas que todavía siguen llorando por algo que perdieron hace tiempo. Y se lamentan y se lamentan. Una relación, un trabajo, un negocio, una oportunidad, una inversión. Pero el Señor en su misericordia, ¿sí? Él nos dice, si yo hubiese dejado que entraras allí, hoy estarías destruido. Fue Él el que nos previno, fue Él el que cerró la puerta, fue Él en su amor, en su misericordia, que no permitió ese paso en falso. Entonces, es como que Dios nos quiere decir, ¿no? Yo te cerré esa puerta, pero para abrirte otra mucho mejor. Cuando Dios interviene, Dios siempre nos da lo mejor. Un ejemplo, que no voy a leer todo el versículo porque vamos a estar toda la mañana, pero el contexto, ¿no? Ustedes recuerdan de Balaam, ¿sí? El que era el que aconsejaba al rey Balac de los amonitas. Balaam insistió tanto en ir donde Dios no quería. A él lo estaban presionando con mucho dinero para maldecir a Israel, ¿no? Y Dios no quería.
Pero bueno, finalmente Dios lo dejó ir y en el camino casi muere apretado contra una pared por un burro, por una asna. Y todavía el asna le habló, ¿no? Cabeza dura, mate trancado, hay un ángel, ¿no? Es impresionante que un burro nos tiene que enseñar cuando no tenemos en claro o sabemos la voluntad de Dios, pero hay otras conveniencias, como el caso de Balaam, ¿no es cierto? Entonces, a veces el juicio de Dios no es impedirnos hacer algo, es dejarnos hacer lo que nosotros queremos, ¿sí? Por ejemplo, hay padres que sobreprotegen tanto a sus hijos que nunca le enseñan límites. Y el joven crece y cree que la libertad es hacer lo que él quiere, pero años después destruye relaciones, toma malas decisiones, no soporta la corrección, porque nunca aprendió, que los límites también son productos del amor. También son productos del amor. Y así obra Dios también en nuestras vidas. Hermanos, hay puertas que Él cierra porque Él ve el peligro que nosotros no vemos. Él sabe lo que va a pasar. Él sabe las consecuencias. Él es el Señor de los tiempos. Entonces, en todo caso, hay que orar, tener paciencia, buscar la voluntad de Dios, ¿sí? Muchas veces queremos abrir puertas abiertas, o queremos puertas abiertas, pero no queremos pasar por procesos, queremos todo fácil, queremos hacer algo, ¿no? Y wow, qué bueno. Y a veces pasa, a veces se da, a veces la perfecta voluntad de Dios y Dios te encamina, ¿no? Y caminas y parece que están los ángeles en todas las puertas abriendo. Pero el problema de la mayoría es que queremos éxito rápido, queremos éxito ya. El tema es que Dios sigue trabajando en nosotros a través de procesos, que eso es lo que cuesta, ¿no es cierto? Cuesta mucho. ¿Por qué? ¿Qué son los procesos de Dios? Una palabra muy utilizada en los últimos años. Son las etapas, los caminos y tratos mediante los cuales el Señor forma nuestro carácter, madura nuestra fe y nos prepara para cumplir su propósito en nuestras vidas. Hay cantidad de ejemplos, ¿no?, del propósito. Por eso es que Dios no solamente se interesa por nuestro destino final, sino también, ¿sí?, por cómo somos transformados durante el proceso, la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, David fue ungido rey a los 16 años, ¿no?, por el profeta Samuel. Pero él volvió a cuidar ovejas. ¿Se imaginan la contradicción? Soy el rey de Israel, el profeta de Israel. Me dijo esto, me ungió, pero no fue tan fácil. Samuel derramó el aceite de la unción sobre él y después David regresó al anonimato. Fueron 14 años de preparación, de persecución, de injusticias, de cuevas y desiertos, hasta que pudo llegar, ¿no es cierto?, al trono. ¿Por qué? Porque la unción vino antes del trono, ¿sí? Pero el proceso vino antes que la corona. El proceso viene antes que la corona. Todos queremos la gran bendición, queremos todo lo que Dios tiene para nuestras vidas, pero hay un proceso, ¿no?,
Jesucristo, antes de resucitar, de ser exaltado hasta lo sumo, tener un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla, tuvo que pasar por la cruz. Siempre hay un trato especial de Dios en sus propósitos que son infinitamente superiores a lo que la mente humana puede llegar a comprender. Por eso es que muchos queremos, por ejemplo, viralizarnos, tener influencias, ministerios importantes, ganar dinero rápido, ¿sí? Pero el problema es que no soportamos la disciplina, no aceptamos la corrección, la obediencia, la sujeción a nuestra autoridad espiritual. Queremos decidir nosotros ser sabios en nuestra propia opinión. Entonces, todo lo que llega rápido sin formar nuestro carácter, generalmente se destruye rápido. Se destruye rápido, ¿sí? ¿Cuál es la enseñanza? Nunca tomes atajos para llegar a donde Dios quiere llevarte. No porque los atajos pueden evitar el dolor por un tiempo, pero también evitan la formación de nuestro carácter, de nuestra preparación, del propósito de Dios. Por eso es que la madurez no nace de la rapidez, nace de los procesos profundos del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Es maravilloso porque Dios empieza la buena obra y la termina. Es una promesa, es una verdad. Es Dios quien lo dice. Tenemos en Apocalipsis 3:7, el versículo de referencia que habla de la llave de David, también habla de intimidad y habla de gobierno. Porque sabemos que David cometió muchos errores, pero él tenía algo poderoso. Sabía regresar a donde Dios. Por eso que muchos a veces queremos autoridad, pero pocos queremos intimidad. Pocos queremos la obediencia, ¿sí? Muchas personas quieren puertas abiertas, pero no quieren oración. Quieren plataformas, pero no quieren sacrificio, no quieren altar, no quieren consagración, no quieren entrega, no quieren vivir para el Señor. Tenemos a Marta y María, ¿sí? Marta estaba muy ocupada en los quehaceres de la casa, pero María estaba a los pies de Jesús. ¿Quién recibió la revelación más profunda? La que aprendió a detenerse a sus pies, a escucharlo y aprender de él. Entonces, vivimos en una generación hiperconectada, acelerada, distraída, ansiosa, creyentes y no creyentes, todos en la actualidad, ¿no? O la mayoría, para no decir todos, no vivimos así. Por ejemplo, revisamos el celular 100 veces por día. Fácil. Muchas veces por trabajo, por obligación, por responsabilidad, por el ministerio, y otras tanto, no tanto. Revisamos 100 veces por día el celular, pero no podemos permanecer 15 minutos en oración, 15 minutos en comunión, en intimidad, hablando con Dios. El otro día me comentaba una hermana, dice, me levanté a las 3 de la mañana, pasé un momento en la presencia de Dios, como cuando me convertí al Señor y vivía el primer amor, y fue algo inigualable, impresionante. Claro, ahí es donde hay paz. Ahí hay paz verdadera que permanece. Por eso, porque muchas veces no hay tiempo para la oración, después preguntamos, ¿por qué no tengo dirección espiritual? ¿Por qué no tengo discernimiento? Hay dos tipos de discernimiento.
tal discernimiento como don del Espíritu Santo, es uno de los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Y después también el de ejercitar los sentidos espirituales. Dice Hebreos 5, verso 13 y 14. Hebreos 5, verso 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. El discernimiento sólido, la palabra de Dios, ¿no es cierto? Esa es la medida que estudiamos, que nos capacitamos, que tenemos intimidad, comunión, que andamos en obediencia también, porque tenemos el fuego del Espíritu ardiendo en nosotros. Entonces el discernimiento es la capacidad de separar lo bueno de lo malo, lo que yo creo que me conviene y lo que es verdaderamente la voluntad de Dios, si me conviene o no me conviene hacer algo. Por eso es que la enseñanza es que la madurez espiritual no depende solo del tiempo que una persona lleva en la iglesia, no importa los años, sino depende del entrenamiento del corazón con la palabra del Señor y en la presencia del Señor. Ahí donde se ven los frutos espirituales, ¿sí? Hay creyentes que escuchan la palabra hace años, pero todavía muchas veces seguimos reaccionando con inmadurez, impulsivamente, tomamos decisiones inmaduras y todo lo contrario al creyente maduro. ¿Por qué? Porque el creyente maduro aprendió a través de procesos, de pruebas, de obediencia, a discernir la voz de Dios en medio de muchas voces. Las voces de nuestra conciencia, las voces de nuestra mente, la presión de nuestras emociones o la voz del enemigo. Entonces es fundamental esto, queridos hermanos. Entonces, Dios no quiere que vivamos siempre aprendiendo de otros para aprender su voluntad. Él quiere formar hijos maduros, capaces de distinguir entre lo que parece bueno y lo que verdaderamente es su voluntad. No todo lo que me parece bueno es la voluntad de Dios, ¿no? Hay caminos que parecen derechos. Y después así terminamos, ¿no es cierto? Entonces, quizás el Señor nos dice hoy, yo estoy cerrando puertas, pero porque te van a destruir. Estoy quebrando alianzas incorrectas, relaciones. Estoy deteniendo caminos que no son mi voluntad. Y aunque hoy no entiendas, mañana agradecerás las puertas que no se abrieron. Yo creo que una de las oraciones que siempre hago es agradecer a Dios entre tantas cosas las veces que no abrió puertas por la cual yo oré mucho tiempo. Después miro para atrás y digo, ay, gracias Dios, de que me salvé, ¿no es cierto? Solo Dios puede saber eso, ¿no? Dice que había un hombre que estaba desesperado intentando abrir una puerta enorme que parecía maravillosa. Él la empujaba, golpeaba, lloraba, gritaba hasta quedar agotado. Entonces alguien le dice, esa puerta nunca se abre empujando. Y el hombre preguntó, entonces, ¿cómo se abre? Y la respuesta fue, con la llave correcta, que es la perfecta voluntad de Dios. Ahí se abre. Ahí se abre. Cuando pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, tenemos la petición que le hayamos hecho. 1 de Juan 5.
14 y 15. Si pedimos la voluntad de Dios, ya está hecho, hermanos. Entonces, quizás hoy hay puertas que están cerradas en tu vida, hay silencios que no entiendes, hay procesos que te duelen, pero escucha esto, hermanos, el mismo Cristo que cierra puertas también nos protege, ¿sí? El mismo Cristo que nos detiene también nos prepara, nos capacita. El mismo Cristo que nos hace esperar también cumple sus promesas. También cumple sus promesas. Por eso, cuando es Dios quien abre una puerta, nadie podrá detener lo que Él determinó para tu vida. Nadie, absolutamente nadie. Isaías 22 dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, y nadie abrirá. Es una profecía mesiánica esta de Isaías. Por eso cuando Dios abre una puerta, no hay demonio que pueda cerrarla, no hay obstáculos, no hay imposibles, no hay gigantes que puedan estorbarnos. Lo imposible para los hombres se vuelve nuestro poderoso testimonio para la gloria de Dios. Parecía imposible, parecía que no había ninguna alternativa, y de repente, ¿no? Lo que se cerró por años, en un instante se abre. En un instante se abre, hermanos. Por eso es que Dios tiene la llave que abre oportunidades donde el hombre solo veía paredes, ¿sí? Y la puerta que Dios nos abre tienen propósito, tienen confirmación. Lo que estuvo cerrado por años se va a abrir en el tiempo de Dios. Cuando Dios abre una puerta, también abre provisión, abre dirección y la gracia del Señor para atravesar esa puerta. Por eso es que el mismo Dios que abrió el Mar Rojo sigue abriendo caminos para sus hijos donde no los hay. Dice Isaías 43, 19, en Nueva Traducción Viviente. Dice: pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. ¡Wow! Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Por eso las puertas imposibles son escenarios perfectos para que Dios manifieste su poder, para que toda la gloria sea para Él. Porque era imposible. Buscamos todas las alternativas, todas las ayudas, todas las influencias, toda la inversión. Y cuando se da, decimos: es Dios. La gloria es para Él. La gloria es para Él, hermanos. Entonces, vamos a orar. Así terminamos. Amado y bendito Dios, hoy renunciamos a la desesperación, a la ansiedad, al control. Perdónanos por querer abrir puertas con nuestra fuerza, por manipular situaciones, por insistir en abrir puertas que tú cerraste. Hoy entendemos que tus cierres también son por amor, que tus silencios también son protección, que tus procesos siempre son preparación y el camino a la madurez espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, rompe toda obsesión con el éxito rápido, rompe toda dependencia emocional de puertas equivocadas, rompe toda relación, alianza o caminos que no provengan de ti. Enséñanos a esperar, a confiar y a caminar en obediencia. Padre, danos discernimiento para reconocer las fuerzas
las puertas falsas que abre el enemigo, sabiduría para no tomar decisiones impulsivas y prudencia para caminar bajo tu dirección. Padre, levántanos como creyentes maduros, con discernimiento, con intimidad, con carácter y con hambre verdadera de tu presencia. Hoy declaramos, Padre, que tú tienes la llave, que tú gobiernas nuestros destinos y confiamos completamente en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.